¿Qué dice la Biblia acerca de lo que debemos hacer con el gran problema del pecado? Si usted no entiende el pecado por lo que es, nunca lo enfrentará ni buscará el remedio que Dios ha provisto. Si usted cree que el pecado es simplemente un problema que debe ser arreglado, buscará cómo solucionarlo en vez de buscar perdón y limpieza. La primera epístola de Juan nos dice cómo enfrentar el problema del pecado y cómo tener comunión con Dios. Niños, jóvenes y adultos en nuestros días han perdido todo el concepto de pecado. Y en general parece que los seres humanos no entienden, o más bien no quieren entender lo que es el pecado. Los evolucionistas dicen que estamos en un camino ascendente, que el tiempo eliminará la bestia que existe en nosotros. Solo es cuestión de tiempo y seguiremos evolucionando hacia la perfección. Escúcheme, yo no estoy emparentado de ninguna manera con King Kong. Usted puede creer eso si así lo desea. No voy a argumentar con usted acerca de su árbol genealógico. Hola y sean bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Irving Ravelo. Es increíble ver todo lo que la gente cree en el campo religioso. Aprendemos muchas cosas, pero no necesariamente las más importantes y eternas. E ignoramos con frecuencia las distracciones que a nosotros llegan para que no fijemos los ojos en estas cosas eternas. Abra su Biblia, por favor, en la primera epístola de Juan, capítulo 1. Hoy el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la primera parte de su estudio bíblico, Lo que obstruye la comunión. Por favor, busque en su Biblia, primera de Juan, capítulo 1. De esta epístola estamos aprendiendo cómo tener la más dulce comunión sobre la tierra. Hoy vamos a ver las cosas que impiden o estorban el tener esa comunión. Recuerde que tenemos el potencial para esa comunión, pero podemos dejar que ciertas cosas vengan a nuestras vidas que nos defraudarán de esa comunión que es nuestra herencia en el Señor Jesucristo. Días atrás estuve escuchando a Billy Graham en un programa de radio y él contó una historia que me gustó mucho. Dijo que un jovencito entró en una farmacia y preguntó si podía usar el teléfono. Le dijeron que sí. El muchacho llamó al único almacén tienda de comestibles que había en ese pequeño pueblo y cuando le contestaron preguntó, ¿no necesitan un empleado para que limpie y reabastezca los anaqueles y arregle diariamente la mercancía y barra los pisos y mantenga el lugar siempre limpio? El hombre que estaba atendiendo la llamada le dijo que no, porque ya tenían un joven empleado que hacía ese trabajo. Pero el joven preguntó, «Pero esa persona hace un buen trabajo. ¿Están ustedes satisfechos con su rendimiento? A lo mejor necesitan contratar a otro empleado». Y el hombre le respondió con un tono de satisfacción en la voz, «El joven que hace ese trabajo es muy competente, honesto y buen empleado. Estamos muy complacidos con él». Entonces el jovencito agradeció y colgó el teléfono. El farmacéutico, que sin proponérselo había escuchado toda la conversación, le dijo al joven, «Siento mucho que no pudiste conseguir ese empleo». Y el muchacho sonriendo le dijo, «Oh, no se preocupe, yo soy el empleado de ese almacén. Esa llamada fue para saber cómo estaba realizando mi trabajo y si estaban satisfechos con mi rendimiento». ¡Qué muchacho tan ingenioso! Ahora, lo que quiero es que usted examine su corazón y su vida y vea si hay algo que está impidiendo el que goce de verdadera comunión. Por lo general, es el pecado, las faltas secretas que causan terremotos morales. Estas faltas secretas a veces son muy abundantes y las tratamos de ocultar, de disfrazarlas. Pero estas son las que nos mantienen apartados de la comunión con Dios. Veamos 1 de Juan 1, desde el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Sigamos ahora en el capítulo 2, comenzando con el primer versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mi amigo, la Biblia es el único libro en el mundo que tiene la respuesta para el problema del pecado y enfrentarlo, reconociendo que el pecado es eso, pecado. La generación presente ni siquiera quiere oír la palabra pecado. Se dice que es una palabra pasada de moda. El único pecado hoy en día es el llamar pecado al pecado. Ahora, se lo identifica con nombres más modernos: error, equivocación, mala información, influencia ambiental, desarreglo hormonal, etcétera, etcétera. Escúcheme, y escúcheme bien. Jesús no murió por nuestros errores o equivocaciones o desarreglos hormonales. Jesús murió por nuestros pecados. Vivimos en una época de psicología del comportamiento cuando los psicólogos dicen que somos la suma total de nuestros genes, cromosomas y medio ambiente. Por lo tanto, el hombre no es depravado, sino débil. No es pecador, sino que está enfermo. Por lo tanto, nunca realmente enfrentamos el problema porque nunca llegamos a su raíz. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y el hombre pecó voluntariamente. Y el pecado no es ni un accidente ni un incidente, es alta traición contra Dios. Si usted no entiende el pecado por lo que es, nunca lo enfrentará ni buscará el remedio que Dios ha provisto. Si usted cree que el pecado es simplemente un problema que debe ser arreglado, buscará cómo solucionarlo en vez de buscar perdón y limpieza. Pero aquí en esta epístola, Juan nos dice cómo hay que enfrentar el problema del pecado y tener comunión con Dios. Niños, jóvenes y adultos en nuestros días han perdido el concepto del pecado, y en general parece que los seres humanos no entienden, o más bien debería decir no quieren entender lo que es el pecado. Los evolucionistas dicen que estamos en un camino ascendente, que el tiempo eliminará la bestia que existe en nosotros. Solo es cuestión de tiempo y seguiremos evolucionando hasta la perfección. Bueno, escúcheme, yo no estoy emparentado de ninguna manera con King Kong. Ahora usted puede creer eso, si así lo desea. Y yo no voy a argumentar con usted acerca de su árbol genealógico. Dicen que lo que necesitamos hacer es educar a la gente, y que cuando la gente esté educada podremos enfrentar el problema del pecado. ¿Es eso cierto? Bueno, hablemos de historia. ¿Qué de la alemana nazi? Los nazis fueron sumamente educados. Sin embargo, fueron los autores del Holocausto. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchas universidades en nuestros días? Se han convertido en centros de estudios superiores y de pecado. Cuando estudiaba en el colegio, tuve un profesor de psicología y lógica a quien admiraba mucho. Fue uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Sin embargo, se suicidó. La ciencia dice que a lo mejor la ingeniería genética puede crear al hombre biónico y a la mujer maravilla para producir una nueva raza. Y en la actualidad algunos padres, convencidos de esa ingeniería genética, están arreglando o rearreglando el nacimiento de sus hijos. Los sociólogos dicen que solo hay que cambiar el medio ambiente y que el hombre mejorará.
si esto es verdad, deberíamos esperar que personas que viven en un mejor ambiente desconocerían lo que es el pecado. Pero eso no es cierto. El pecado no respeta ni la educación, ni la ciencia, ni el medio ambiente. Está presente en las villas miseria tanto como en las suites de lujo. Y no se olvide que Adán y Eva pecaron estando en el jardín del Edén. Y de lo que yo sé, jamás ha existido mejor medio ambiente que ese. Los psicólogos y los psiquiatras dicen que el pecado no es más que sentimientos negativos que hemos generado dentro de nosotros mismos y que necesitamos despojarnos de esos sentimientos de culpa. Pero la verdad es que no necesitamos despojarnos de esos sentimientos de culpa, sino de la culpa que causa esos sentimientos. Y gracias a Dios por su palabra, la Biblia, el único libro, permítame enfatizarlo, el único libro que tiene la respuesta para el problema del pecado. ¿Cómo? Cuando recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y cuando me arrepiento de mi pecado y confío en Él y por fe lo recibo en mi corazón, soy nacido de nuevo y como resultado de eso judicialmente, o sea, legalmente, Dios perdona mi pecado para siempre. Busque Hebreos 8, verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando usted es salvo, cada pecado del pasado, del presente y del futuro está enterrado en la tumba del olvido de Dios. Pero usted debe entender bien esto. Vayamos a Isaías 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amigo, esas son buenas noticias del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora mire lo que dice Jeremías 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y no debemos olvidarnos de la promesa que encontramos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora ponga mucha atención. Cuando Dios dice que no se acordará nunca más de nuestras iniquidades, eso no significa que no puede recordarlas. Dios no está hablando de un recordar intelectual. Dios recuerda nuestros pecados, pero los recuerda como pecados que ya han sido perdonados. Yo nunca puedo olvidar intelectualmente los pecados que he cometido, pero ya no son pecados que Dios tiene en mi contra, porque por su gracia Él los ha perdonado. Esa es la forma como Dios enfrenta nuestro pecado judicialmente. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Si Dios pusiera solo la mitad de cualquiera de mis pecados en mi récord policial, esa sola mitad sería más que suficiente para condenarme para siempre. Si voy a ser salvo, tengo que ser salvado por la gracia de Dios. Espero haya entendido este importantísimo punto. Ahora, ¿cómo Dios maneja la situación de nuestros pecados cotidianamente? ¿Cómo Dios maneja mi situación diaria cuando soy orgulloso o arrogante, o cuando miento, o cuando exagero, o cuando tengo pensamientos lujuriosos? ¿Cómo Dios actúa en esos casos? Escúcheme, Dios no actúa como juez, sino como padre. No estoy hablando de juzgamiento legal, sino de cómo Dios actúa como padre. Porque como creyentes tenemos dos puntos vitales de relación con Dios. Como hijo o hija de Dios, cuando nazco en la familia de Dios. Esta realidad de hijos de Dios nunca cambia. Por ejemplo, yo nací biológicamente en la familia Rogers. No hay nada que pueda deshacer ese evento. Y seré parte de la familia Rogers aunque esté muerto. Y eso mismo sucede cuando usted nace de nuevo, nace en la familia de Dios y es parte de la familia de Dios. Usted es hijo o hija de Dios por medio de una relación filial espiritual. Pero hay otra relación que puede cambiar y que se llama comunión. Y de eso habla el apóstol Juan en esta epístola.
Verá, yo soy el hijo de mi padre y cuando crecí tuve esa relación de hijo-padre, pero no siempre tuve comunión con mi padre. Hubo momentos cuando yo hice lo que quise hacer, no lo que mi padre me dijo que hiciera. Y hubo momentos cuando hice cosas que mi padre me dijo que no hiciera. Cuando eso sucedía, yo no perdía mi condición de hijo, pero la comunión con mi padre se rompía. Y mi padre me llevaba atrás de la casa y aplicaba la tabla de la disciplina en el lugar en donde la espalda pierde su elegante nombre. Y reconozco que mi padre me disciplinaba porque me amaba. Y el escritor de Hebreos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La condición de hijo se establece por medio del nacimiento. La relación de comunión se determina por la conducta. De acuerdo a Juan, el perdón y la limpieza diaria de nuestros pecados, Dios los enfrenta no como juez, sino como Padre. Veamos 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Lo notó? No está hablando de un perdón judicial o legal. Está hablando de un perdón paternal. Aún la oración que Jesús enseñó a sus discípulos es una oración familiar. Padre nuestro, danos el pan cotidiano, perdona nuestras transgresiones, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Muchos de ustedes seguramente son salvos y van rumbo al cielo, pero van en asientos de segunda clase porque no están gozando de la comunión, de la coinonía de la cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos restaurar esa comunión? ¿Cómo podemos librarnos de esas faltas secretas, de esos pecados escondidos que nos separan del Padre y que no nos permite tener esa dulce y maravillosa comunión con Dios? Bien, veamos algunos puntos importantes desde el verso 5 que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1, los versos 8 y 10 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Yo no sé si usted que me escucha este momento camina en luz o en tinieblas espirituales. Solo Dios y usted lo saben. Si camina en la luz, quiere decir que ya es hijo o hija de Dios. Si camina en tinieblas, no lo es. Y si aún no tiene esa relación y comunión con Dios por medio de Jesucristo, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Si así lo desea, permítame guiarle en una sencilla oración. Dios eterno y Padre celestial, reconozco que no tengo una relación personal contigo, pero quiero tenerla. Sé que soy pecador y que estoy perdido y que mi pecado merece tu juicio, pero vengo a pedir tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, para pagar por la culpa de mis pecados, tú sacrificaste tu propia vida en la cruz y te agradezco por eso. Este momento, con la fe que tengo, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame para ser un fiel testigo de tu gracia y tu misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén.